Listo, yo creo que ya debe estar grabando. Listo, entonces muchachos, un placer verlos en esta última ocasión de nuestro curso English Does Work Level 2. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer primero un recorderis, como ya es nuestra última sesión, un recorderis de cómo hacer la inscripción al nivel 3, ¿listo? De nuestro curso de inglés. Para ello, cuando entramos a Sayuna, y de paso en el correo que yo les envié hace, boncha de tiempo atrás, ¿cierto? Usted se acuerda que le envió un correo, un único correo, porque no le he mandado ningún correo adicional, de presentación del curso y diciéndole la bienvenida, ¿cierto? En ese correo le enviaba una documentación, unos PDFs, entre ellos estaba el instructivo de inscripción a la bolsa corporativa, que si usted no tiene el correo, lo puede encontrar también ese mismo documento en Sayuna. Usted baja a Sayuna, entra a su curso, ¿cierto? Ahí English Does Work Level 2, y cuando se va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, en donde dice sesiones en línea, va a tener dos carpetas, la carpeta enlaces y la carpeta grabaciones. En las dos carpetas está el documento que se llama instructivo. ¿Listo? Cuando usted abre ese documento, usted va a encontrar este PDF. Ahora, la información aquí le dice que es de 2025, si mal no recuerdo, no estoy seguro dónde sale de 2025. Bueno, no dice 2025, genial. Pero este es un instructivo de... aquí está, English Does Work 2025. Bueno, es el instructivo de 2025, pero digamos que me pareció tan práctico, tan útil, que por eso no lo quise modificar, lo quise dejar allí. Pero este es el instructivo de cómo inscribirse a la bolsa corporativa. ¿Listo? Entonces, si a usted le ha llamado la atención cómo nosotros trabajamos aquí en el agro, en el nivel 1, en el nivel 2 conmigo y demás, pues, y en los clubes de conversación, por cierto, entonces, pues la manera como le agradecemos su contacto con nosotros es que siga trabajando efectivamente con nosotros en el centro agroindustrial de la regional Quindío. ¿Listo? Entonces, para ustedes inscribirse al nivel 3, ¿listo? Se los voy a compartir en el enlace en un minutico. Lo que deben hacer es copiar, descargar el documento que ya sabe que está en Sayuna. Se lo repito por si de pronto se olvidó por dónde era. En Sayuna, sesiones en línea, y luego en la carpeta enlaces o en la carpeta grabaciones, en cualquiera de los dos está, hay un PDF que se llama instructivo inscripción. ¿Listo? De paso, paréntesis rápido, ustedes me habían pedido el documento de las sesiones que yo les muestro siempre en clase, ¿cierto? Que son, por ejemplo, esto, de presente continuo, o la primera sesión que vimos esto de this, that, those, por ejemplo, demonstrative pronouns, o que había comparativos y superlativos. Bueno, eso usted que me lo pidió hace mucho tiempo atrás, eso también está en Sayuna y está aquí, temas English as Work Level 2, ¿listo? Pero solo un recorderis. Entonces, cuando usted descarga este instructivo, va a tener este PDF, y para inscribirse al nivel 3, la recomendación es que usted le dé clic al link o en su defecto lo copie y lo pegue en un navegador. Yo se lo voy a compartir en este preciso momento por si de pronto quiere hacer el paso conmigo. ¿Listo? ¿Dónde estás? Chat. Listo. Una vez usted abre ese hipervínculo, ¿listo? A usted le va a decir inicie sesión. Entonces, le va a dar clic en iniciar sesión, va a introducir sus datos personales, en este caso su número de documento, upa, y su contraseña. Esta contraseña y este número de documento son los mismos de Sena Sofía, que a la vez son los mismos de Betogua, que a la vez son los mismos de Sayuna, ¿listo? Entonces ahí le da iniciar sesión. Y ahora sí le va a funcionar ese mismo link, porque ahí le dice, bueno, PP con cédula de ciudadanía tal, o tarjeta de identidad tal, o con PPT tal, se va a inscribir a este curso. Aquí le pide un código de inscripción, ¿cierto? Ese código de inscripción, ¿dónde lo obtiene? De ese documento que usted descargó, ¿listo? Ese código de inscripción para el nivel 3, que es donde yo considero que ustedes van a continuar, ¿cierto? No creo que estén haciéndolo en paralelo el 2 y el 3, espero que no, pero sí, pues usted lo que haría es inscribirse al nivel 4 o al nivel 5, pues ya depende de cómo usted esté haciendo su gestión, ¿listo? Pero por efectos prácticos voy a decir que es nivel 3 y le va a escribir ese número. Entonces es 2377-966, ¿sí? Es el código que aquí le aparece en el instructivo. ¿Listo? Si no tiene ese código, pues no puede inscribirse. Pero la idea es que usted se inscriba con nosotros. Se lo voy a escribir
aquí en chat el código por si de pronto lo prefiere tener a la mano por ahí. ¿Listo? Lamentablemente no lo puede copiar y pegar, entonces hay que digitarlo dígito por dígito. ¿Listo? Le va a dar confirma inscripción y a mí no me va a funcionar porque yo ya tengo el certificado, ¿sí? Pero a usted sí le debe funcionar. Por ejemplo, a mí me dice, ya es egresado de este programa de formación y no puede inscribirse nuevamente. Y es coherente porque pues yo ya hice el examen, el curso, ¿sí? Por eso es que les muestro evidencias mías como ejemplos, precisamente por ese motivo, ¿no? Pero usted le va a decir algo así como, estimado Pepe, al correo pepe@gmail.com le llegará la información relacionada con su proceso de inscripción y nosotros estimamos que por ahí el martes 1 de septiembre empecemos formación con ustedes en el siguiente nivel, que en este caso sería el nivel 3, ¿listo? Entonces, entre más rápido nos inscribamos, pues más factible es que nosotros nos guarden el cubo para empezar ahorita el 1 de septiembre y no por allá por octubre, ¿listo? Entonces, just in case. De todos modos, agradecemos muchísimo su participación y la escogencia, la elección de querer trabajar con nosotros en el agroindustrial. ¿Listo? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No, ese pedazo nomás es. Si hay dudas de este pedacito, con todo gusto, antes de meterme con temática. Entonces, Mariana creo que nos tiene una pregunta. Esperemos a Mariana. Y si no, ya se continúo con temática. ¿Listo? Entonces, Mariana. Teacher, te hago una pregunta. ¿Uno se puede Claro que sí. inscribir sin terminar el curso? Esa es una muy buena pregunta. Sabía que me faltaba algo. La recomendación es que usted se inscriba desde ya, precisamente para que tenga mayor rapidez de que se abra el curso, ¿sí? Entonces, la recomendación es siempre que una semana antes de finalizar el curso, porque nosotros terminamos el curso, miento, nosotros terminamos el curso el 2, estoy confundido. Entonces, iniciaríamos el 3 de septiembre. Una pequeña confusión, porque recuerde que el 1 y el 2 de septiembre nosotros lo utilizamos este espacio para calificar evidencias pendientes. Me había olvidado de ese pequeñísimo detalle. ¿Sí? Usted tiene hasta el 31 para entregar evidencias. Entonces, la recomendación es que usted se inscriba en la última semana de formación, es decir, por ahí el 26, 27, pero pues si lo puede hacer desde ya mucho mejor, precisamente para que tenga mayor rapidez en el inicio del curso. Y efectivamente el curso empieza en septiembre. ¿Por qué empieza el 3? Es la pregunta que me haría Mariana, ¿cierto? Porque nosotros, todos los instructores del agroindustrial, estamos trabajando en parejo en las mismas fechas, ¿sí? Entonces no podemos tener 5, 7, 10 fichas o grupos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso empezaríamos con ustedes el 3 de septiembre. Llámese, pues, si el instructor voy a ser yo o va a ser Joana o Carlos o John, Alejandro o Julián, alguno de los 5 es, pero los 5 vamos a empezar el 3 de septiembre, el 3 jueves 3 de septiembre, entonces, just in case, ¿no? Pero entonces, entre más rápido nos inscribamos, pues mejor para asegurar nuestro cupo ahorita y no esperar hasta octubre, que sería la próxima promoción, ¿listo? Listo, creo que he respondido a la pregunta, ¿no? Bien, y antes de que me olvide, Gracias, teacher. con gusto, y dado que esta es la última sesión que nos vemos en sincrónico, porque yo voy a estar todavía pendiente de sus evidencias y de los chats y de los correos y demás, recuerde que todos los martes nosotros tenemos el club de conversación y que el club de conversación lo va a manejar una nativa, ella es de Chicago, si mal no estoy, no recuerdo exactamente de la ciudad. Entonces ella está dirigiendo el club de conversación, entonces pues todos los martes desde las 7 de la noche ella está por ahí pendiente, ¿listo? El próximo martes lo voy a impartir, la voy a acompañar yo a Natalie, se llama Natalie la nativa, después seguirá John, después seguirá Julián y así sucesivamente hasta finales de noviembre, ¿listo? Entonces para que usted lo tenga presente. Bien, habiendo mencionado esto, cuéntenos, Jacqueline. Hola, teacher, buenas tardes. El club de conversación siempre está inquieta, pero se me cruza con otras actividades. El próximo martes voy a estar libre. ¿Cómo hago para ingresar? Claro que sí. Cuando usted abre Sayuna, listo, usted encuentra el botón anuncios.
El botón anuncios le permite encontrar un anuncio que se llama club de conversación. En ese club de conversación usted va a encontrar un enlace que es aquí, click here. ¿Listo? Cuando usted le pincha allí, le va a permitir abrir el link de acceso al club de conversación. Ahora, esa es una opción. Si usted se olvida, que es coherente olvidar ese acceso tan largo, le voy a compartir por aquí por chat, deme un segundito, lo encuentro. El link de acceso también. Entonces, en el correo electrónico que yo les envié el primer día de formación, que ya no me acuerdo cuándo fue que se lo envié, ahí estaba también el instructivo de cómo ingresar al club de conversación. ¿Listo? Yo les envié el siguiente PDF, ya le muestro. Creo que les envié, si no este PDF, uno parecido. Entonces, ella va a ser la voluntaria, y con ella ustedes van a tener el club de conversación, nosotros los instructores vamos a estar haciendo un acompañamiento nada más, ¿listo? Y el link de acceso, se lo voy a compartir en chat. ¿Dónde estás, chat? Aquí estás, chat. Por aquí, ¿listo? Entonces, todos los martes 7 de la noche, por este mismo chat, porque tiene aquí en pantalla, en chat, perdón, ¿listo? Listo, creo que no hay más cuestiones. ¿O hay alguna otra cosita por ahí de pronto que me haya faltado? Creo que no, ¿verdad? Esperemos a Silvana que nos tiene una duda. Eso, perfecto, gracias Silvana. No recordaba fechas, gracias por el recorderis. ¿Listo? Entonces, si algo, me puede buscar el 31 de julio en bandeja de recibidos desde mi correo Gmail. Yo les envié la información, ¿no? O si la otra opción es que usted busque mi correo insjavierm@gmail.com, que es por donde yo les di la invitación de acceso a la formación. ¿Listo? Gracias, Silvana, Con, por el detallito. Listo. con gusto, profe. Bien. Entonces, ahora sí regresemos a nuestra formación. Ya sabemos, ¿dónde estás? Aquí. Ya sabemos que el día de hoy vamos a terminar de ver la última sesión relacionada con la videopresentación del miembro de la familia, ¿cierto? Y ya sabemos, según la guía de aprendizaje, qué es lo que vamos a desarrollar. Vamos a realizar una presentación de una fotografía en la que vamos a decir quiénes son los miembros de la familia que están presentes en la fotografía. Recuerde que la fotografía puede ser una fotografía genérica encontrada de YouTube, o una fotografía real, o una fotografía hecha en dibujitos, ¿cierto? Es decir, cambiada con inteligencia artificial para que salga su foto real, pero en formato, no sé cómo se llama, formato dibujitos, no sé cómo se llama. Eso tiene un nombre específico, pero no me acuerdo. Pero lo que a mí me interesa en realidad es que usted haga la descripción, ¿sí? Que mencione cuáles son los nombres de las personas que aparecen en la foto, que me mencione cuál es su parentesco, que me diga quiénes, cómo son, cómo están vestidos, qué los caracteriza, puntos suspensivos. Al día de ayer estábamos viendo cómo responder a la pregunta de cómo son y qué los caracteriza, porque esto era características de apariencia física y personalidad, ¿cierto? Lo que tiene que ver con qué le agrada y desagrada de cada uno de ellos era lo de likes y dislikes, que yo lo habíamos visto en una sesión anterior, creo que para el examen, si mal no estoy. ¿Listo? ¿Qué parentesco tienen con usted? Bueno, ahí serían los miembros de la familia, que el día de ayer les compartí un vídeo que relaciona a los miembros de la familia más importantes, ¿cierto? No están todos, pero están como los más importantes. Nos falta entonces ver la última pedacito, cómo usar el presente progresivo para hacer esta descripción de nuestra foto. ¿Listo? Así que aquí nos vamos a meter hoy. Antes de meternos hoy por allí, vamos a hacer un recorderis muy rápido, con un ejercicio muy rápido de apariencia física y de personalidad. ¿Listo? Vamos a hacer un juego de recorderis de este pedacito de características antes de meternos con presente progresivo. Entonces, modo clásico. Recordando que la apariencia física es principalmente lo que le entra a usted por los ojos, y la personalidad es formato caricatura, gracias a eso. Y personalidad tiene que ver con el comportamiento que tiene esa persona, y pues obviamente para entender el comportamiento normalmente lo que hacemos es interactuar con esa persona, ¿cierto? Entonces tiene mucho sentido. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo durante 3 minutos como siempre.
Y seguido, terminado este ejercicio, hacemos ¿qué se llama? La revisión del presente progresivo. Vamos a ingresar cuando, o bueno, mejor, vamos a iniciar el ejercicio cuando el timer llegue a 1:05. ¿Listo? Ok, let's go. Un minutico más, ¿vale? Vamos hasta las 20 y fracción, que la mayoría ya ha finalizado el ejercicio. Bien, vamos a finalizar aquí para que nos rinda el ejercicio. ¿Listo? Okay, third place for Jacqueline, congratulations. Second place for Mariana, and the first place is for Thomas, congratulations, well done. Bien, vamos a ver las preguntas que estaban más difíciles de entender, que son las que están en amarillito, ¿vale? Perfecto. Y vámonos por aquí. Entonces, short blonde hair, cabello corto y rubio, ¿cierto? En este caso podríamos decir he has, él tiene, porque sabemos que es un caballero, ¿cierto? Por su contextura física. Él tiene cabello corto y rubio, que será una manera de completar la información. O the boy, o the kid, aunque bueno, niño tampoco es que sea niño, ¿no? Es como más bien adolescente. The teenager has short blonde hair. Recuerda que nosotros para hacer descripciones podemos utilizar verbo to be o verbo to have, dependiendo del caso. En este caso, lo más coherente era utilizar
el verbo to have, ¿cierto? Igual que en español decimos tal persona tiene cabello rubio, tal persona tiene ojos claros, tal persona tiene manos grandes, no sé, algo así. Entonces, aquí lo mismo, aquí habría que escribir, ¿cierto? Creo que era una lección, una opción de elección. Y talkative es charlona, conversadora, ¿cierto? En este caso las opciones podrían haber sido she's talkative, o the girl is talkative. Las tres opciones son válidas. En este caso, vamos a escoger una opción. ¿Qué podríamos decir? Él es o él tiene gordito y tiene cabello negro. Lo más coherente es decir él es, ¿no? Él es gordito y tiene cabello negro, igual que en español. Por lo tanto, la opción correcta era he is. Vamos con la siguiente. Glasses. La opción de gafas, las gafas no se mencionan con es gafas, ni tampoco tener gafas. Tener gafas es como más fácil, ¿no? Pero es más factible decir ella lleva puestas gafas. She wears glasses. Y la última pregunta difícil. Funny. Recuerde que funny es divertido, pero divertido de jajaja. Porque si le decimos fun, F-U-N, F-U-N, también significa divertido, pero es divertido en el sentido de la paso rico con esa persona. Es decir, usted se va a un concierto, se va a una cita romántica, se va a un partido de fútbol, se va, bueno, a un evento cualquiera. Y fun es divertido en ese sentido, que la pasa chévere, ¿cierto? Las dos opciones para completarla habrían sido he is o his, ¿cierto? Porque él es, él no tiene, no podríamos decir él tiene divertido, no es coherente, ¿cierto? No, no sería raro, sería raro. Bueno, la última, ¿ella tiene tímida o ella es tímida? Lo coherente es decir que ella es tímida, ¿no? She is shy. Bueno, listo. Este ejercicio ya está finalizado. Ahora sí respondamos a la pregunta de Carol porque se me había pasado esta pregunta. ¿Cómo encontramos dónde subimos, perdón, la descripción de nuestra familia, ¿cierto? Cuando abrimos English Does Work, dentro de Desayuna, pues, nos vamos hasta abajo y lo primero, la recomendación es siempre estudie el componente formativo. En este caso, el componente formativo se llama These are my hobbies. En este componente formativo, usted va a encontrar una introducción, el manejo de posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, por ejemplo. Presente continuo, que lo vamos a ver hoy. Preposiciones de tiempo, cuando las cosas suceden. Esta es mi familia, aquí están los miembros de la familia. Los pasatiempos y un resumen. ¿Listo? Bueno, una vez estudiado ese componente formativo, ahí sí nos vamos aquí a donde dice evidencia, video, presentación, miembro de la familia. Voy a hacer un pequeño cambio porque necesito que usted vea lo mismo que usted mire en su cuenta. Listo, ahora sí. Le da evidencia, video, presentación. ¿Listo? Cuando le damos evidencia, video, presentación, aquí va a tener un botoncito verde que dice agregar entrega. Le pincha allí. Esperemos a que cargue. Y aquí usted lo que va a hacer es poner el texto, el link de Drive, el link de YouTube, el link de Canva o el link correspondiente si su actividad está en línea, ¿cierto? Si no está en línea, pues aquí no tiene que escribir nada. O si en su defecto usted no tiene el documento en línea, ¿cierto? No lo tiene en Drive, por ejemplo. Entonces aquí lo que va a hacer es lo que nos plantea el texto. Arrastre y suelte los archivos aquí para añadirlos. Entonces aquí usted subiría su documento MP4, o sea, su formato de video. Ojo que es video, no audio, ¿cierto? Y aquí le da a guardar cambios. Y eso es todo. Recuerde que para usted conocer su calificación o sus calificaciones, porque esta es la última evidencia, lo que significa que ya tiene otras evidencias cargadas, usted se va a donde dice calificaciones, el botón calificaciones a mano izquierda, y usted va a tener dos opciones de calificación. Bueno, tres en realidad. Un guioncito que significa que todavía no se ha entregado la actividad, ¿cierto? O que en su defecto yo no le he alcanzado a revisar porque, bueno, no sé, la está entregando en este momento mientras estoy en formación. Entonces, obviamente no la estoy calificando. Opción 1. Opción 2, una letra A que significa que la actividad está aprobada. Opción 3, una letra D que significa que la actividad está reprobada y por tanto debe repetirse. He hecho repetir varias actividades últimamente, sobre todo con
la infografía del barrio. Entonces, para que le ponga cuidado por si de pronto, para que corrobore que sus 4 actividades o las 3 actividades o 2 o una actividad que ha entregado efectivamente está como aprobada. ¿Listo? Con todo gusto, Carol. Si está subida a plataforma, ¿cómo la puede revisar? Listo. Nos vamos a Sayuna, como siempre. Y dentro de Sayuna, usted se va al fondo, 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 fondo. Recuerde que aquí está el instructivo de cómo inscribirse a los cursos de English Does Work de este año. Las temáticas por si de pronto las necesita. Y al final le dice grabación conferencia web de la sesión número 7, que fue la del día de ayer, 18 de agosto de 2026. Cuando usted la abre el link, abre este nuevo link que dice conferencia web, puntos suspensivos, y le va a salir la grabación en YouTube, porque todas las grabaciones yo las tengo subidas a YouTube, ¿listo? Entonces, por ahí las encuentra. Con gusto, listo, es un placer. Regresándonos entonces. Ya creo que esa Ayuna ya no la necesitamos, así que adiós Ayuna, muchas gracias. Habíamos visto entonces que nosotros para describir a nuestros seres queridos íbamos a utilizar adjetivos de apariencia física y o de personalidad, ¿cierto? Y de apariencia física podríamos hablar de la versión general, ¿cierto? Que es agradable, que es elegante, que es guapa, que es divertida, puntos suspensivos. O en su defecto, describir desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, pasando pues por el cabello, por el rostro, la edad, la contextura física, la estatura, la nariz, los ojos. El rostro como es como donde más encontramos informaciones, por donde más vamos a hacer descripciones, pero no es el único lugar, ¿cierto? Entonces, pero es donde más factible, fácil, es donde es más fácil, mejor, hacer una descripción de una persona, porque es donde más encontramos información, ¿cierto? Entonces habíamos visto que eso tiene que ver con la apariencia física, ¿cierto? Y que de la personalidad hay muchas palabras que son parecidas al español, como reservado, popular, impaciente y demás, y que decíamos también que este tipo de palabritas, para recordarlas, podríamos encontrar diferentes estrategias, tipo encontrar sinónimos, antónimos, palabras en contexto, palabras parecidas al español, los dibujitos y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con características de apariencia física y de personalidad. Ahora, la guía de aprendizaje es cómo esto lo vamos a describir en presente progresivo. Para hablar del presente progresivo, necesitamos primero pensar o recordar o entender cómo funcionan o cuál es la diferencia entre los verbos de acción y los verbos estáticos. Los verbos de acción también se conocen como verbos dinámicos, ¿cierto? O verbos de movimiento. Y los verbos estáticos pues tienen que ver con la quietud, por lo tanto también se conocen como verbos de quietud, ¿cierto? Pero verbos de acción y verbos estáticos o verbos dinámicos y estáticos es como más fácil se conocen estos tipos de verbos, ¿listo? ¿Qué va a suceder con estos verbos? Cualquiera, no importa. Ahí si usted quiere solamente describir la parte física, está perfecto. Si solamente quiere meterse con la parte de personalidad, está perfecto. Si quiere hacer una mezcla de las dos, muchísimo mejor, más chévere todavía. Entonces ya depende de usted cómo quiera manejar. ¿Listo? Por mí está bien cualquiera de las dos, siempre y cuando cumpla con los criterios de los lineamientos, perdón, de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Regresando. Un verbo de acción, como su nombre lo indica, implica movimiento. ¿Pero qué tipo de movimiento? Movimiento físico, que es muy evidente, ¿cierto? Así que es coherente pensar en que las personas y los animales generen movimientos físicos. Entonces, levantar un abrazo, eso es un movimiento. ¿Qué saltar? Pues eso es un movimiento. Que, no sé, que correr, eso también es un movimiento, ¿cierto? Normalmente asociamos los verbos dinámicos a seres vivos, pero también los seres inertes podrían realizar esos movimientos. Por ejemplo, que una persona mueva una piedra y que esa piedra ruede en el acantilado, ¿cierto? Entonces la piedra está rodando. Es un ser inerte, pero está generando una acción. Entonces es un verbo que un verbo dinámico funciona también por esos seres inanimados, dado que previamente hay una fuerza que lo está moviendo, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Adicionalmente, los verbos de acción o dinámicos también pueden aplicar a esas actividades mentales
mentales que nosotros hacemos. No se miran, porque no es fácil comprender si alguien está haciendo alguna actividad mental, a menos que lo conozcamos muy bien, ¿cierto? En ese caso, pues es obvio que esa persona es muy analítica. Pero si no, a veces no se puede discernir si está planeando, imaginando, pensando, creando, porque muchas veces ese tipo de cosas suceden en nuestra mente, ¿cierto? Que después las plasmamos de alguna manera, pero esa planeación, esa creación, esa imaginar, pues lo hacemos en nuestra mente. Eso es un verbo dinámico, ¿sí? Todo lo que sucede en nuestra mente o a través de nuestro cuerpo, movimientos, son verbos dinámicos o de acción. Entonces es bastante obvio, ¿cierto? Y le digo que es bastante obvio y esa me sirve, esa palabrita, porque es que reconocer un verbo dinámico de un verbo estático es fácil si utilizamos mucho nuestro sentido común. Nuestro sentido común nos va a permitir con gran facilidad diferenciar un verbo dinámico de un verbo estático. No es infalible el sentido común, porque no es infalible, pero sí nos va a dar una respuesta correcta por lo menos el 90% de las veces. Entonces, con ese ratio es sumamente bueno. El contraste es un verbo estático. Un verbo estático o un verbo de quietud. Es como si fuese un interruptor. O sí o no. O es acá o es acá. O es izquierda o es derecha. ¿Sí? Es como si fuese un interruptor de energía. Los verbos estáticos están relacionados a pensamientos, opiniones, sentimientos, emociones, sentidos, percepciones, posiciones y medidas. ¿Listo? Dicho en otras palabras, describen estados de existencia, como por ejemplo el ser, el parecer o el conocer. ¿Listo? Entonces, eso es un verbo estático, pero creo que la manera más fácil de entenderlo es como si fuese el interruptor de energía. O tiene energía o no tiene energía, o prendo o apago. ¿Sí? Es un verbo de quietud. Es como, y el verbo de quietud por excelencia es el verbo to be, porque o usted está en su casa o no está en su casa. O usted está triste o usted no está triste, ¿cierto? Es un verbo de quietud. Entonces el verbo to be es el verbo estático por naturaleza. Ejemplos de ello. El verbo conocer, por ejemplo, o usted conoce algo o usted no conoce algo. La respuesta de un examen, por ejemplo. ¿Sí? Pero no puede decir, yo no estoy conociendo la respuesta. No tiene sentido. O usted la conoce o usted no la conoce. Como el presente y por eso los verbos estáticos no son compatibles, no funcionan, no cuadran con ningún tiempo dinámico. Es decir, presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo, presente perfecto progresivo y así sucesivamente. Ningún verbo estático es compatible con tiempos continuos. Por eso necesitaba hacer esta relación, esta diferencia entre verbos estáticos y dinámicos. Entonces, yo no puedo decir estoy conociendo la respuesta. No tiene sentido. Tal vez en español cuadre, pero en inglés no. En su lugar, sí podemos decir no sé la respuesta, no la conozco. Y está perfecto, ¿sí? Porque los verbos estáticos funcionan de maravilla con un presente simple. Con un presente continuo, no. ¿Vale? Otro ejemplo. El verbo gustar, yo no puedo decir me está gustando. En inglés puede que, en español, perdón, puede que sí. En inglés no. No podemos decir she's liking you. Le estás gustando a ella. ¿Vale? En español puede funcionar. En inglés no. En inglés debemos decir she likes you. Tú le gustas a ella. Le agradas, pues. ¿Sí? Otro, el verbo parecer. Esto sí va a sonar feo. Él está pareciendo feliz en este momento. Suena horrible, ¿cierto? Por lo menos a mí me suena horrible. Si en español no cuadra, en inglés tampoco. Por eso su variante funciona en presente simple, desde donde podríamos decir, he seems happy at the moment. Él se ve feliz o parece feliz, mejor, en este momento. Y ahí es donde sí cuadra, ¿sí? Ahí es donde funciona la magia. Por eso los verbos estáticos, le decía, no son compatibles con ningún tiempo continuo, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo. Los verbos dinámicos o de movimiento sí, ¿vale? Porque a estos verbos dinámicos los vamos a modificar
aumentándole siempre la terminación ing para decir ando, endo, yendo. Caminando, corriendo, soñando, viviendo, escribiendo, observando, puntos suspensivos. Cuando utilizamos esa terminación ing y es compatible, ¿cierto? El ando, endo, yendo, caminando, corriendo, riendo, jugando, arrastrando, aplastando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese verbo es compatible con un tiempo continuo. A ese verbo dinámico lo vamos a modificar. Entonces, la primera opción es lo que le dije, aumentemos ing. Siempre vamos a aumentar ing. Work, por ejemplo, cambiaría a working. Trabajar a trabajando. Y está perfecto. Sin embargo, si todo fuese así de fácil, pues estaríamos en Disney, donde no tenemos que pagar impuestos, y es la tierra de la felicidad y estaríamos regios. No me necesitarían acá, ¿cierto? Y no necesitarían tampoco los componentes formativos, porque pues eso, aprender que tengo que aumentar ing, pues eso es de 3 segundos. Como la cosa no es tan sencilla, pues vamos a mirar otras cositas a tener en cuenta. Si nuestro verbo termina en e y la e normalmente no suena, por ejemplo, create, que la palabra crear no suena a la e, termina en e, pero no suena, o make, o delete, ¿cierto? Borrar, delete, o dance, bailar. Todos esos verbos terminan en la letra e, pero esa e no suena. Cuando tenemos ese contexto, esa E la eliminamos, la mochamos, la quitamos, la destruimos, la borramos y luego sí le aumentamos ing. Make, making, por ejemplo. Segundo caso. Tercer caso. Si nuestra palabra tiene una sola sílaba, recuerde que las sílabas es cómo nosotros partimos una palabra tomando en cuenta sonidos vocálicos independientes. Por ejemplo, independiente tiene 5 sílabas, ¿no? Por ejemplo. Sílaba tiene 3 sílabas, por ejemplo. Si nuestro verbo tiene una sola sílaba y tiene la forma de consonante, vocal, consonante, recuerde, vocal A, E, I, O, U, consonante es el resto del alfabeto, entonces esa última consonante la duplicamos. Por ejemplo, el verbo swim termina en consonante, vocal, consonante, esa última M la duplicamos. Swim, swimming. Por ejemplo, Natalia está nadando. Natalia is swimming. Está perfecto. Cuarto caso. Tomando en cuenta la referencia inmediatamente anterior, la W, la X, la Y no se duplican. Por más que termine en consonante, vocal, consonante, W, X, Y nunca se duplican, ¿sí? Por eso blow, que sería blowing, soplando, no tiene una doble W. O fix, fixing, no se duplica la X. O play, playing, no se repite la Y, ¿sí? Ahí no aplica. Y finalmente, quinta regla. Si nuestro verbo termina en un diptongo, recuerda que un diptongo es una doble vocal unida, ¿no? Entonces, si tenemos el diptongo IE, ese diptongo, antes de aumentarle ING a la palabra, ese diptongo la cambiamos por Y. Entonces, por ejemplo, die o lie, ¿cierto? Morir y yacer de estar descansando, por ejemplo, cambiaría a dying o, el otro ejemplo, lying, ¿sí? Die, dying, muriendo, y lie, lying, yaciendo de estar acostado. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer con nuestros verbos dinámicos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reconocemos verbos dinámicos? Hace ratico les había mencionado. Usted puede decir visitando. I am visiting. ¿Sí? Porque cuando hablamos de lugares, normalmente hacemos visit. Cuando hablamos de personas, es meet, conocer. Pero entonces ahí es donde decimos conocer, tenemos que tener cuidado, ¿no? Bueno, esta pregunta ya la relacioné. Esta parte ya la respondí. La pregunta que se nos viene ahora es, ¿cómo reconocemos un verbo estático y un verbo dinámico? Como le decía, vamos a hacer un ejercicio de sentido común, porque el sentido común, si bien no es perfecto, no es infalible, por nada del mundo es infalible, sí funciona muy bien. Razón por la cual vamos a hacer un ejercicio en donde usted va a determinar, identificar verbos dinámicos y verbos estáticos. ¿Listo? Para este ejercicio lo vamos a hacer, como somos varios, vamos a hacerlo, a ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo por
Aquí este nunca lo he hecho con ustedes. 5 minutos. No, mejor voy a quedarlo, voy a hacerlo por acá. El juego es largo. 5 minutos creo que sí vale la pena. Les voy a compartir el ejercicio. Su objetivo es que distinga un verbo dinámico o un verbo estático. ¿Listo? Perfecto. Ese es un buen resumen. Ese es un excelente resumen, Mariana. De hecho, todavía no lo he explicado, pero es un resumen de lo que vamos a ver en un ratico. Sino que antes de meterme con el presente continuo, necesitamos entender primero qué es un verbo estático y un verbo dinámico. ¿Listo? Les comparto el link de acceso al juego. Se me puso la imagen borrosa. Listo, voy a cambiar de red. Gracias por informarme. Mientras tanto, vayan ingresando al juego. Yo voy a ir cambiando de red mientras tanto. ¿Listo? Muy bien, estoy de regreso. Voy a volver a compartir pantalla. Me informan, muchachos, si me escuchan perfectamente y ven mi pantalla de manera adecuada, sin ningún borrón, please. Antes de presentarle el juego, la cámara la voy a dejar apagada por si de pronto es cuestión de red. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve borroso Sí todavía? se ve borroso. Caray, Aún, caray, aún caray, se ve caray. borroso. Estoy volviendo a presentar pantalla, ¿vale? Espérenme un minutico. Está cargando la red. Bueno, ¿hay mejor o todavía hay dificultades? Vamos a ver, chat. Ahora sí. ¿Todo bien por acá, Silvana? ¿Listo? A mí no, todavía me aparece borroso. Todavía, caray. Voy a volver a cambiar de red. Creo que es ya la señal de Teams entonces. Voy a volver a cambiar de red, pero voy a estar sin cámara prendida. ¿Listo? Denme un segundito, voy a volver a hacerlo.
Si no, pues ya sería como revisar el documento que ustedes tienen en esa ayuna, ¿listo? Bien, voy a hacer el último intento, muchachos. Si no, me disculpo, estoy cambiando de redes de manera recurrente porque estoy con la red de mi teléfono y estoy con la red ¿de qué se llama esto? De mi hogar. Pero entonces, si ya no cuadra, entonces la grabación de la sesión yo se la subo de un grupo anterior que yo tuve que tiene la misma temática, listo, para que por si de pronto la necesita ver. Y la documentación en caso de que no pueda verlo porque está borroso, entonces para que la descargue desayuna, porfa, listo. Listo, se ve bien, perfecto. No voy a prender mi cámara por si de pronto se daña el internet, pero entonces ahí vamos, ¿listo? Vamos al juego entonces. Ya sabe cómo funciona. Vamos a escapar del robot gigante. Vamos a responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla y vamos a ir a las zonas seguras. ¿Listo? 5 minutos, creo que le puse el ejercicio para terminar. ¿Listo? Good luck. Buena suerte. Ok, estuvimos muy cerca. Vamos por la segunda ronda.
2 respuestas más para que puedan escapar. Good. Bien, vamos a la zona segura. Recuerde que la zona segura es la zona en verde. Maris, muévalo, porfa, esa vuelta. Muy bien, muchos fuimos electrificados, electrocutados mejor, así que bueno, no pudimos escapar, pero vamos por la segunda ronda. Último minuto. Bien, sugerencia para cuando estén en grupitos divididos, hombres más Carol y Jacqueline en un grupo y el resto de damas en el otro grupo. Bueno, perdimos a un integrante, hoy no, aún tenemos espacio. Perdimos a nuestra segunda integrante, muy bien. Entonces, caballeros a la derecha, o bueno, al... Luz, arriba, luz, 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 luz. Bueno, solamente era luz, pero bueno, listo. Entonces, aquí termina nuestro ejercicio. Vamos a mirar cómo... ¿Cuál es nuestro ranking? ¿Listo? Bien, somos Walking Travelers. La persona que más impulsó a la nave fue Andrés, seguido de Mari, seguido de Tomás. Felicitaciones. Líder, la persona que llegó más rápido a las zonas seguras fue Carol, seguido de Luz, seguido de Irene. Y explorador, la persona que más caminó para llegar a la zona segura fue Carol, seguido de Silvana, seguido de Jacqueline. Felicitaciones. Muy bien, el ejercicio finaliza aquí en cuanto al manejo de verbos estáticos y verbos dinámicos. Ahora vamos a continuar con este insumo precisamente. Precisamente, bueno, el link lo voy a compartir nuevamente en el siguiente ejercicio. ¿Listo? Sorry por no haberlo compartido. De paso, valga decir, siempre que usted abre un juego, en la parte inferior, listo, del juego o en la parte superior, depende de si es Kahoot o Quizzes,
va a tener un número PIN. Entonces, para ingresar al ejercicio, usted le da kahoot.it o joinmyquiz.com, dependiendo del juego que estemos utilizando. Ahí le va a pedir un número, ¿cierto? Ahí escribe ese número, me invento 17, 24, 38, me invento que sea cierto. Luego escribe su nombre y con eso puede ingresar en caso de que no tenga el link de acceso, ¿listo? Para próximas ocasiones. Bien, ya tenemos entonces cómo funciona en los verbos dinámicos y verbos estáticos. Habíamos dicho que esta temática la necesitábamos precisamente porque los verbos dinámicos son compatibles con tiempos continuos o progresivos, que es lo mismo, ¿sí? Los verbos estáticos debemos evitarlos, ¿sí? Los vamos a obviar porque no van a ser compatibles con tiempos continuos, ¿listo? Y sucede que para el presente progresivo o presente continuo, que también lo conocemos, que vamos a utilizar verbos dinámicos, pues antes de mencionarnos, de relacionarnos, de hablar de la parte gramatical, que sí es importante, es necesaria, necesitamos entender es por qué estudiamos esto, cuál es su aplicabilidad, con qué finalidad nosotros estudiamos este cuento, ¿cierto? Y la respuesta es está dividida mejor en 5 respuestas, ¿listo? Que las vamos a ver a continuación. El primer motivo por el cual estudiamos presente progresivo es porque queremos mencionar, relatar, expresar qué es lo que está sucediendo en este momento o en su defecto que no está sucediendo en este momento. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo una sesión de formación, la última sesión de formación. En este momento no estamos viendo el partido de fútbol del equipo verde contra el equipo naranja. En este momento no estamos viendo un eclipse de luna. En este momento estamos haciendo X, tomando notas, no lo sé, ¿cierto? Eso es presente progresivo. 1. 2. El presente progresivo también nos sirve para hacer una predicción de futuro de algo que va a suceder o no va a suceder, ¿cierto? De un futuro cercano. Pero ese futuro cercano depende de nosotros. Somos nosotros los dueños indiscutibles, amos y señores de lo que va a suceder en la vida, ¿sí? Nosotros tenemos el poder de elección, ¿cierto? Por eso normalmente estas predicciones de futuro se relatan a cosas que nosotros vamos a hacer, porque pues nosotros tenemos el poder de elección de nuestras decisiones, ¿no? No podemos a tomar las decisiones de otros, de lo que hace un alcalde, por ejemplo, pero sí podemos decir qué queremos hacer nosotros, ¿sí? Así que ese futuro que depende de nosotros se menciona con going to, con el futuro, con el presente progresivo, perdón, ¿sí? Tercero, um, tercero, para describir situaciones temporales o hábitos pero que son de corto plazo, ¿sí? Que suceden en este momento o alrededor de este momento, pero que sabemos que no van a durar toda la vida, ¿sí? Este es un poquito difícil de entender, así que vamos a mencionar ejemplos. Los otros creo que son fáciles. Por ejemplo, mientras estábamos en 2021, 19-2021, más exactamente, un rango así, nosotros decíamos, we are staying at home during the quarantine. Estamos quedándonos en casa durante la cuarentena porque sabíamos que no nos íbamos a salir de casa porque nos íbamos a enfermar, ¿cierto? Esa era una situación temporal que duró, no sé, 3 meses, creo que 5 meses, 8 meses, un año y puchito, lo que haya durado la cuarentena, depende de la ciudad y demás, ¿cierto? Y del país también, pero no duró toda la vida, ¿sí? Fue una situación temporal. Y mientras lo estábamos viviendo, pues era algo que estaba sucediendo en ese instante. Otro ejemplo, por ejemplo, una amiga me decía que cuando quedó embarazada hace ya bastante tiempo, que su esposo era el que estaba recibiendo todos los efectos del embarazo, que mi amiga el embarazo lo cogió suavecito, pero que al esposo de ella le cogió durísimo. Entonces él estaba comiendo un montón en ese momento, ¿sí? Ese comer bastante le duró un tiempo del embarazo, unos 4, 5, 6 meses, no recuerdo cuánto, no tengo ni idea, pero una vez hubo el embarazo, ya él dejó de comer, porque ya se le quitó el ansias, se le quitaron las ansias, perdón, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos haber dicho, he's eating a lot these days. Él está comiendo un montón en estos días, ¿sí? Que es un motivo número 3. Motivo número 4 es, vamos a utilizar el presente progresivo
para hacer mención de algo que sucede en este momento y alrededor de este momento. Quizás no ahora, no a las 4:02 de la tarde del 19 de agosto de 2026, pero sí alrededor de este momento. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de entenderlo es cuando leemos un libro. Cuando leemos un libro no necesariamente lo leemos de sopetón en un solo día, en 4 horas. Puede que sí, ojalá, pero no siempre. Normalmente lo que hacemos a veces es dejar pedacitos por pedacitos, ¿sí? Sobre todo si es un ladrillo. Entonces, lo leemos en un mes, pero lo empezamos el 1 de agosto y más o menos sabemos que lo terminaremos por allá el 3 de septiembre. No lo estamos leyendo en este momento, pero alrededor del día de hoy sí lo estamos leyendo, ¿sí? Esa es una situación de presente progresivo. Y finalmente el presente progresivo lo utilizamos cuando queremos mencionar situaciones que son repetitivas o constantes, pero que para nosotros son irritantes, molestas o chocantes, ¿sí? Porque por ejemplo, no sé, que el vecino pite a las 5 de la mañana para recoger a alguien, o le piten al vecino en el carro para recoger a alguien a las 4 de la mañana, pues uno dice, pucha, qué jertera, ¿cierto? Pero que si sucede una vez, pues uno dice, pues entiendo, de pronto es una emergencia, de pronto es un embarazo, de pronto es un accidente, no lo sé. Pero si es de lunes a domingo ya queda como que, upa, esto ya como que no es normal, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de esa situación que es muy recurrente, repitente y que a nosotros nos molesta porque es irritante, es chocante, es aturdidor, lo que sea, vamos a expresar ese descontento utilizando también las palabras always, constantly o forever. Cualquiera de las tres es válida. No las tres al tiempo, pero sí cualquiera de las dos. Por ejemplo, he's constantly talking. Él está constantemente conversando y por lo tanto no pone cuidado. Entonces, como que explicarle por el oído izquierdo es como si se le saliera por el oído derecho, ¿sí? Entonces, eso es molesto. Para eso utilizamos el presente progresivo. Recorderis de más utilizado a menos utilizado. Para mencionar qué está sucediendo en este momento. Para predecir el futuro que depende enteramente de nosotros. Para hablar de hábitos o situaciones temporales del presente, o sea que va a durar 3 meses, 5 meses, 8 meses, algo así. Para mencionar algo que está sucediendo en este instante y o alrededor de este instante. Y finalmente, para mencionar que algo que se repite de manera frecuente es chocante, molesta para nosotros. Por esos 5 motivos utilizamos el presente progresivo. Donde más lo vamos a ver entonces es en predicciones de futuro y en menciones de qué está sucediendo justo ahora. ¿Listo? 4:20 de la tarde, 5:15 de la tarde, 3:25 de la mañana, suponiendo que son las 3:25 de la mañana, obviamente, ¿cierto? Pero el día de hoy. Para eso utilizamos el presente progresivo. Y el presente progresivo, pues también requiere un componente gramatical. El componente gramatical nos va a mencionar que nosotros necesitamos utilizar el verbo to be como verbo auxiliar o verbo de apoyo, porque el verbo to be va a ser ese equivalente a decir soy, estoy. Entonces yo estoy ¿qué? Estoy jugando, estoy viendo tele, estamos cortando papel, están investigando, estamos alimentándonos, puntos suspensivos. Eso es el verbo to be. Y como tal, necesitamos un verbo adicional que mencione qué es lo que estábamos haciendo. Ese verbo adicional es el que habíamos dicho, es un verbo dinámico, de acción o de movimiento, ¿cierto? Que era leyendo, que era nadando, que era escribiendo, que era actuando, y así sucesivamente que usted lo hizo en el ejercicio anterior. El presente progresivo, al igual que todos los tiempos verbales, tiene afirmaciones, negaciones y preguntas. Y va a beber de las bases del verbo to be. Es más, si usted compara el presente simple con el presente progresivo, lo que vamos a encontrar es una fusión de esas dos opciones que en presente simple estaban separadas, estaban divididas, estaban cortadas por la mitad. Lo que hace el presente progresivo es decirles, venga, hagamos las paces, hagamos un nuevo tiempo y creemos algo diferente, algo más poderoso, que es el presente progresivo, presente continuo, que es lo mismo, porque incluye el manejo del verbo to be,
e incluye también el manejo de otros verbos, ¿sí? Eso es lo que va a ser el presente progresivo. ¿Para hacer qué? Nuevamente, mencionar qué está sucediendo en ese momento, hacer predicciones de futuro, principalmente estas dos opciones, aunque hay más, para mencionar hábitos temporales, para decir que algo, relatar algo que está sucediendo en este momento o alrededor de este instante, y para mencionar algo que no se es molesto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el presente progresivo, mezclar los dos tiempos verbales, los dos divisiones del presente simple, perdón. ¿Listo? En afirmaciones, ¿qué vamos a hacer? Muy parecido al español, inclusive. Si lo pensamos en la versión traducción, vamos a encontrar que es muy parecido al español. Necesitamos a alguien, siempre necesitaremos a alguien que esté haciendo algo. Ese alguien, que puede llamarse Pepe, Mariana, los abuelitos, Cristina y Natalia, puntos suspensivos, va a tener el verbo to be a su disposición, conjugado a su disposición. Am, is o are. Recuerde que am aplica para yo, is para hombre, mujer, animal, y are para todos los demás, ¿cierto? Pero ahí estamos diciendo, yo estoy, ella está, nosotros estamos, y así sucesivamente. ¿Estamos qué? Un verbo principal. Corriendo, running. Jugando, playing. Viviendo, living, y así sucesivamente, ¿sí? Porque necesitamos un verbo principal. Su versión negativa es muy parecida al español también. Por ejemplo, Marcos no está tocando la batería. Marcos no está, perdón. Marcos isn't o is not tocando la batería. Playing, tocando the drums, la batería. ¿Sí? Mire que la organización de español con respecto a inglés es muy parecida. Es más, si usted lo compara el presente progresivo con el manejo del verbo to be, va a encontrar que en lugar del complemento, que es la parte gramatical regularonga, es reemplazada por el verbo principal con ing, ¿sí? O el verbo dinámico, si usted lo quiere, ¿sí? Tanto en afirmación como en negación. Y en pregunta igual, porque cuando hacemos preguntas, al igual que en verbo to be, que utilizábamos el verbo to be como auxiliar para hacer una pregunta, por ejemplo, ¿está Mariana en casa? ¿Es Felipe colombiano? ¿Cierto? Acá hacemos lo mismo. ¿Estamos nosotros viviendo una vida irrazonable, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Are we living our dreams? ¿Estamos viviendo nuestros sueños? Puede que sí, puede que no. No lo sé. Lo que me interesa en este momento es que usted revise que la gramática del presente continuo es muy parecida a la del verbo to be. ¿Sí? Es muy parecida. La diferencia solamente es que al verbo to be le agregamos el verbo principal, porque el verbo to be ya no es el verbo principal, es un verbo de apoyo. ¿Listo? Y ese verbo principal que estamos agregando es un verbo de movimiento, de acción o dinámico, si usted quiere, porque las tres opciones son válidas, porque es la misma cosa, son sinónimos. ¿Listo? Bien, es así como funciona el presente progresivo. Ahora me interesa es que lo sepamos practicar, lo sepamos utilizar. ¿Listo? Pensando en ello, pues vamos a hacer dos ejercicios, uno de un Kahoot, uno de un Quizzes, y una vez finalizado el ejercicio, los ejercicios de hecho, vamos resolución de preguntas, dudas, inquietudes en caso de que existan. ¿Listo? El primer ejercicio lo vamos a hacer sin documentación, ¿vale? Porque pues es bastante un ejercicio sí, en caso de que sea necesario, ¿vale? Ya les comparto el link en un momentico. Listo, el link del ejercicio usted lo tiene disponible en su chat. O si prefiere ingresar con el código QR, el código QR está disponible también en chat. Empezaré la explicación a las y 12. Listo, entonces tenemos unos segunditos para ingresar todavía.
Bien, vamos a hacer el ejercicio entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 equipos. Para poder avanzar, digamos, debemos responder obviamente correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla. Por cada pregunta correcta vamos a tener una banderita. Nuestra banderita deberá ser ubicada de manera adyacente al territorio que nos pertenezca. Si somos el equipo azul, pues vamos a poner la banderita azul en un lugar adyacente al territorio azul conquistado, ¿listo? Y si somos rojo, pues lo mismo, ¿listo? ¿Nuestro objetivo cuál es? Avanzar hasta donde está nuestro rival para comernos su territorio, perdón, ¿sí? Como un juego de Risk. Así que si el azul está al ladito de un rojo, el azul puede poner la banderita sobre un territorio rojo y viceversa. ¿Cómo ganamos? 2 opciones, comiéndonos todos los territorios de nuestro rival, opción 1, opción 2, rodeando totalmente la torre de nuestro rival. ¿Listo? Habiendo dicho eso, os deseo buena suerte. Good luck. Good, excellent job, Team Mouse. Muy bien, han ganado la primera ronda. Vamos por la segunda ronda. Recuerde que debe avanzar hacia el territorio rival, ¿no? Opa. El equipo rojo, por ejemplo, podría comerse los territorios azules en este momento y ganar de una vez. Good, perfect. Second round. This is the end of the second round. Let's go with the third round. Vamos con la tercera ronda. Two seconds. And time up. Muy bien. Al final de esta tercera ronda, el equipo Mouse ha ganado con un rendimiento de 2 victorias contra 1 victoria. Felicitaciones, Team Mouse. Thomas, Carol, and Paola. Congratulations. Good job. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio daré retroalimentación de ser necesaria. Si no hay necesidad de dar retroalimentación, simplemente la omitiremos. ¿Listo? Versión clásica, comencemos. Vamos a hacerlo durante 3 minutos también.
una vez iniciemos el ejercicio. ¿Listo? Listo. Empezaremos cuando el timer llegue a 1:10. Y como vamos a empezar a las 18, a las 21 finalizaré el ejercicio. ¿Listo? 3 minuticos. Ok, let's go. Un minutico, muchachos. Voy a finalizar el ejercicio aquí, ¿vale? Porque ya se nos acabaron los 3 minutos que habíamos mencionado. Vamos a la retroalimentación. Congratulations to Shaylee, third place, Mariana second place, and Thomas in the first place. Congratulations. Bien, hay un 71% de eficiencia, es un muy buen puntaje, pero vamos a revisar entonces las preguntas más difíciles. Hay 3, 4, 8, 10 preguntas difíciles, vamos a ver 5. ¿Listo? Las últimas 5. Entonces, en este caso, como es un presente progresivo, sabemos que las preguntas con presente progresivo se mencionan con el verbo to be, ¿cierto? Puede ser is, are o am. Alguna de las tres es.
Pero ¿quién es Sofía? Sofía es una chica. Y recuerde que para hombres, mujeres y animales, el verbo to be para estos tres personajes se llama is. Por lo tanto, la opción correcta sería la 2. ¿Is Sofía writing a book? ¿Está Sofía escribiendo un libro? ¿Cierto? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo respondemos a eso? Es algo que se me había olvidado. Con las mismas opciones de presente simple verbo to be. Yes, she is, no, she is not. Yes, I am, no, I am not. Yes, we are, no, we are not. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, is Sofía writing a book? ¿Por qué no es does? Porque el verbo to be es el que reemplaza el verbo auxiliar does, ¿no? Does Sofía writing? No tienes coherencia. Sí podríamos decir, does Sofía write a book? Sofía escribe un libro, ¿sí? Que podría ser válido, ¿sí? Pero como no estábamos estudiando presente simple, por eso es válido el presente progresivo con writing. Pero hay una diferencia adicional que no lo miro en este nivel, que no lo miro en este nivel, pero que vale la pena mencionarlo. Hay una diferencia entre decir, does Sofía write? A decir, is Sofía writing? La diferencia es de contenido. Y la respuesta es, si utilizamos is Sofía writing, estamos mencionando que estamos hablando de algo de corto plazo, que no dura toda la vida, sino que lo está haciendo Sofía en este momento. Pero si decimos does Sofía write, estamos diciendo prácticamente que la profesión de Sofía es de escritora. Esa es la diferencia. Se ve más fácil como decir con el verbo vivir. No es lo mismo decir Lucho lives in Bogotá, a decir Lucho is living in Bogotá. Presente simple y presente progresivo respectivamente. Aparentemente son lo mismo. Lucho vive en Bogotá, Lucho está viviendo en Bogotá. Aparentemente son lo mismo, pero no lo son. Porque si decimos Lucho lives in Bogotá, estamos diciendo que es un largo plazo, una situación permanente, que él tiene su familia por allá, su esposa por allá, su trabajo por allá, sus amigos por allá, su círculo social por allá. Pero si decimos Lucho is living in Bogotá, se entiende que es un corto plazo, que va a estar ahí por unos 3 meses, 5 meses y luego se va a abrir del parche y se va a regresar a su ciudad. O si no tiene ciudad porque no ha plantado raíces, va a estar moviéndose por el resto del mundo. Lo mismo pasa aquí. Si decimos does Sofía write, estamos diciendo que es una versión de largo plazo. Y como no aplica, ¿cierto? Porque debería decir write y no writing, por eso la opción 1 no es correcta, ¿sí? Por gramática y por contexto. Lo que nos lleva a la segunda pregunta. They go to the cinema. They went to the cinema, esto es pasado, no hemos visto pasado. They is going, mentira, porque el verbo to be para ellos es are. They are goes, mentira, porque el verbo to be sí está correcto, pero el verbo principal tiene que terminar en ing. Por eso decimos they are going to the cinema como respuesta correcta. Siguiente, ¿cuál es correcta? Primero, después de Jessica, tiene que estar el verbo to be. Así que Jessica is es la opción correcta hasta el momento. 1, 3 y 4. Después del verbo to be, el verbo principal tiene que ir con ing. ¿Cuál es la opción del verbo to do con ing? La opción 3, la única opción. Así que Jessica is doing the dishes es la opción correcta. Tercera, cuarta. ¿Cómo decimos la versión negativa del verbo to be en presente progresivo? La versión negativa se llama is not, are not y am not. ¿Qué funciona con nosotros? Are not o aren't, ¿cierto? ¿Dónde está are not o aren't? La opción número 1. We are not playing video games. La respuesta correcta. Y finalmente, ¿cómo utiliza el verbo to be para Valerie? Sería is not. ¿Dónde está is not? Is not studying, la opción número 3. Valerie is not studying English. Y con esto terminamos este ejercicio de retroalimentación. Listo. Con esto, muchachos, si menciono, si hay preguntas, con todo gusto las respondemos en este instante antes de finalizar el ejercicio de hoy. Y mientras tanto, si hay preguntas, que no sé si vayan a escribirlas o hablarlas, quiero agradecerles por su participación, su Una pregunta, es que no le alcancé a escuchar en la parte que dijo que se usaba para persona, para él, ella y cosas, ¿sí?